Muy buenos días, amados hermanos. El Señor nos continúa bendiciendo en esta hermosa mañana en que podemos congregarnos para adorar y glorificar a nuestro Dios y oír su gloriosa palabra. Vamos a buscar en nuestras Biblias inmediatamente en Génesis capítulo 45. Nos alegramos mucho todos nosotros en ver las bendiciones que Dios les ha estado dando al hermano Alberto, hermano Mario Pérez y a hermano Nelson, a hermano Julio Cruz también. Y yo sé también que para todos ustedes Dios tiene bendiciones grandes para este año, así es que si Dios nos tiene aquí en la tierra todavía este año 78 es porque tiene bendiciones para nosotros y trabajo para hacerse aquí en la tierra. Y podemos decir, como en una ocasión alguien a quien nosotros conocemos bien dijo, que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así también nosotros estamos arriba aunque estamos aquí abajo. Bueno, vamos a leerle esta historia bíblica y ver lo que Dios nos tiene aquí. Génesis capítulo 45 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Oremos a Dios. Dios eterno, ante tu presencia estamos en esta mañana. Te rogamos, hables a nuestros corazones en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham. Te lo ruego, Dios eterno. Amén. Amén. Pueden sentarse. En esta mañana vamos a hablar sobre el tema en el trono. Ese será el tema que estaremos abarcando en esta mañana, en el trono. Y vamos con calma, tomando el tiempo necesario para hablar sobre este tema, porque es un tema muy importante, el cual pues queremos ver con detenimiento, porque el cuarto Elías nos dice en el libro de las Edades de la Iglesia, página 36, nos dice: oh, cómo se repite la Biblia, la escena de José y sus hermanos
está a punto de repetirse porque Jesús viene pronto. Y al terminar el tipo de José, hay una cosa más que quiero traer a su atención acerca de este tiempo del fin. ¿Se acuerda que cuando José habló con sus hermanos, cuando Benjamín no estaba con ellos, él habló por medio de un intérprete, aunque sabía el hebreo perfectamente bien? Él habló a sus hermanos en otro idioma, en un idioma gentil. ¿Sabía usted que la primera edad gentil, la cabeza de oro, la edad de Babilonia, terminó con un mensaje en lengua escrito en una pared? Esta edad terminará de la misma manera. La abundancia de lenguas en este día es prueba además que los tiempos de los gentiles se ha acabado y Dios está volviendo a Israel. Él viene pronto, el Alfa y Omega, el profeta, sacerdote y rey. ¿Quién es el que viene? El Alfa y Omega. ¿Y quién es el Alfa y Omega? El profeta, sacerdote y rey. El todo en todo, Señor Dios de los ejércitos, viene pronto. Así sea así, Señor Jesús, el único Dios verdadero, ven prontamente. Ahora ustedes pueden ver aquí la historia de José, dice el hermano Branham, que está a punto de repetirse. Ahora ven ustedes que cuando los hermanos de José se encontraron con José y José se dio a conocer a ellos, o José les habló a ellos, les habló a través de intérprete, y ellos no sabían que ese era José. Al principio no lo sabían porque tenía otro nombre, tenía un nombre luego que recibió cuando subió al trono, y hasta que no llegó Benjamín, el pequeño, el menor, su hermano de sangre, él no se dio a conocer a sus hermanos. Pero cuando llegó se dio a conocer, ya no aguantó más y se dio a conocer a sus hermanos. Ahora encontramos que la historia de José, dice el cuarto Elías, que está a punto de repetirse. Por lo tanto, vamos a examinar esto con detenimiento para ver estas cosas que están por acontecer o que han estado aconteciendo. Vamos a ver entonces estas cosas, esta historia de José. Veamos en la página 33, nos dice el cuarto Elías, siguiendo con este tipo de José, fíjense cómo fue que todo lo que él hizo en Egipto prosperó. Su primer trabajo con el general prosperó. Aún prosperó la cárcel. Cuando vuelve Jesús, el desierto florecerá como la rosa. Él es el hijo de prosperidad, igual como nunca hubo una edad que prosperó como la de José. Una edad, nunca hubo una edad que prosperó como la de José. Así también hay un tiempo de bendición que viene a esta tierra como el mundo nunca ha conocido. Ahora vea que viene una bendición grande para esta tierra, para este planeta Tierra, y eso será el milenio. Pero nosotros somos tierra también. Por lo tanto, antes de venir la bendición para este planeta Tierra, la bendición milenial, entonces viene una bendición para nosotros también, estando nosotros aquí. Entonces nosotros recibimos esa bendición. ¿En qué edad? No en las edades pasadas, sino en la edad de José. Porque nunca antes hubo una edad como la edad de José de la prosperidad, como la hay en la edad de José, en donde todo lo que es hecho prospera, en donde para el tiempo de tanta hambre que hubo en aquel entonces, José tenía el alimento que se necesitaba para gentiles y para judíos también. Y con ese alimento él compró a toda la gente. Y compró también toda la tierra. Por lo tanto, entonces, ve usted que las cosas literales representan las cosas espirituales.
Por lo tanto, entonces, usted puede ver todo esto aquí, y sigue diciendo, cada uno de nosotros podemos sentarnos bajo nuestra propia higuera y reírnos y regocijarnos y vivir para siempre en su presencia. En su presencia hay gozo completo y en su mano derecha hay placeres para siempre jamás. Ahora note que donde quiera que iba José, sonaba la trompeta para anunciar su llegada. La gente gritaba en doble rodillas a José, sin importar lo que estaban haciendo. El hombre, cuando la trompeta sonaba, él doblaba la rodilla. Él podía haber estado vendiendo algo en la calle y en el hecho de tomar el dinero, pero él tenía que suspender la venta y doblar la rodilla cuando sonaba aquella trompeta. Si él aún fuera un actor, él tenía que suspender su acto y doblar la rodilla a José cuando su presencia fuera anunciada con esa llamada de trompeta. Y uno de estos días todo cesará cuando la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán y el alba eterna romperá en claridad. Entonces todo doblará la rodilla porque está escrito, por lo cual Dios también le ensalzó a los sumos y dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese es el nombre nuevo. Para que en el nombre de Jesús, en el nombre nuevo de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 9 al 11. Ahora seguimos aquí en la historia de José, que es una historia la cual se repite en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, siendo tan importante, nos toca a nosotros ver lo que eso significa para este tiempo, y así entonces ver la forma en que todo esto ha de cumplirse. Ahora vean ustedes que mientras José subió al trono y estaba en Egipto, le fue dada una novia gentil, una esposa gentil, y de esa esposa gentil tuvo 2 hijos. Y dice aquí en la página 36, la página 34 de las edades, estamos en las edades de la iglesia leyendo, sigue diciendo, pero note otra revelación gloriosa en esta tipificación de José. Mientras estaba en Egipto, le fue dado una novia gentil, y por medio de ella él recibió una familia de 2 hijos, Manasés y Efraín. José le pidió a su padre que bendijera a los 2 muchachos. Él los colocó enfrente de Jacob para que Manasés, el primogénito, estuviera a la diestra de Jacob y Efraín a la siniestra. Cuando Jacob estaba al punto de bendecirlos, cruzó las manos, resultando en la mano derecha cayendo sobre el menor. José clamó, no así, padre mío, este es el primogénito a tu derecha. Pero Jacob dijo, Dios cruzó mis manos. Aquí en tipo vemos que la bendición que pertenecía al primogénito, el judío, fue dada al menor, el gentil, por medio de la cruz, manos cruzadas. El Señor, por medio de la cruz del Señor Jesucristo, la bendición viene por medio de la cruz. Ahora usted puede ver que en este tiempo en que nosotros estamos viviendo, encontramos que todo esto debe tener fiel cumplimiento.
Entonces encontramos aquí en la página 35 de las edades de la iglesia. Vamos a leer la 34 también, al final dice: la bendición de Abraham vino por medio de la cruz a los gentiles. Los judíos rechazaron la cruz, por lo tanto Jesús recibió la novia gentil. Ahora, volviendo a la historia de José, encontrándose con sus hermanos, usted recordará que no todos los hermanos vinieron. José sabía eso e insistió que todos los hermanos aparecieran ante él, o él no podía hacerse conocido ante ellos. Al fin y al cabo trajeron al que había faltado, Benjamín. Fue el pequeño Benjamín, el hermano de sangre pura, o de pura sangre, o el hermano de sangre de él, hijo de su papá e hijo de su mamá, eran hermanos de padre y de madre. Dice que hizo arder su alma. Eso fue lo que hizo que el alma de José ardiera en ese fuego interior que había dentro de él. Y cuando nuestro José, Jesús, vendrá al pueblo que ha guardado los mandamientos de Dios, quienes han vuelto a la Palestina, su alma arderá. El pequeño Benjamín tipifica a los 144,000 israelitas de toda la tierra que han vuelto a la Palestina para su redención. Ellos estarán allí listos para recibirle, quien conociendo acertadamente es vida eterna. Ellos dirán: este es nuestro Dios a quien hemos esperado. Entonces verán al que traspasaron, y ellos clamarán en desaliento: ¿de dónde vienen estas heridas tan terribles? ¿Cómo sucedió? Y llorarán y lamentará cada familia por sí, todos por sí, en la angustia de tristeza. Ahora, ¿dónde estará la iglesia gentil mientras Jesús se está dando a conocer a sus hermanos? Recuerden que la novia de José, juntamente con los dos niños, estaban en el palacio, porque José había mandado que todos me dejen, échenlos a todos de mi presencia. Así que la novia gentil estaba escondida en el palacio de José. ¿A dónde irá la iglesia gentil en el rapto? Al palacio. La novia será quitada de la tierra. Ella será llevada antes de la gran tribulación para encontrar a su Señor en el aire por 3 años y medio, mientras la ira retribuyente de Dios se vacía. Ella estará en la gran cena de la boda del Cordero. Entonces él volverá, dejando su novia en la casa de su padre, mientras él se da a conocer a sus hermanos. En este tiempo, entonces sigue hablando otras cosas más aquí. Por lo tanto, ya vemos que todas estas cosas son las que están señaladas para cumplirse en este tiempo. La historia de José para repetirse en este tiempo. Y la novia de José, o la esposa de José, con sus niños, con sus hijos, ¿en dónde debe estar? Debe estar en el palacio, allí, por cuanto ella es la novia, es la esposa. Ahora veamos aquí cómo en lo espiritual, ahora vamos a hablar en el sentido espiritual, cómo es que la novia del Señor es colocada en el palacio, es colocada en el trono, es subida en este tiempo final. Dice el cuarto Elías en el mensaje de Revelación capítulo 4 parte 1, página 18, dice: esta puerta establecida en el cielo es esa puerta. Cuando él miró hacia arriba, él vio al Señor Jesús. Solo vigile la parte siguiente de eso: es esa puerta, el Señor Jesús. O sea, esa puerta abierta, ¿a quién? El Señor Jesús, porque Él es la puerta. Cuando se habla de una puerta, no quiere decir literalmente una puerta literal, sino
que una puerta representa un lugar de entrada, y ese lugar de entrada, ese lugar que está arriba, y esa puerta de entrada que está arriba, es el Señor Jesús. Yo miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, no en la tierra, sino en el cielo. Y la primera voz que oí era una voz de trompeta. Ahora la escena está cambiando. Juan está vigilando a Patmos, la isla de Patmos, y ahora mira hacia arriba, porque él ve acontecer algo aquí en la tierra. ¿Qué fue lo que vio acontecer aquí en la tierra? Estas edades de la iglesia. Él vio acontecer las edades de la iglesia aquí en la tierra, porque eran edades terrenales. Siendo edades terrenales, entonces habían cosas terrenales en esas edades terrenales, y habían también errores en esas edades terrenales. Las edades terrenales, las 7 edades de la iglesia, tuvieron que arrastrar con algunos errores que hubieron en cada edad. Todas las 7 edades de la iglesia, y luego después que él terminó de las edades de la iglesia, porque él terminó las edades de la iglesia, después de eso, después que cesaron las edades de la iglesia, él oyó una voz, y él alzó sus ojos hacia el cielo y vio una puerta abierta, y la primera voz sonó como una trompeta. Muy bien, la escena cambió de Patmos al cielo. La voz fue la misma voz que anduvo en los 7 candeleros de oro, la misma voz. La voz no cambió. Fue la misma voz que anduvo en las 7 edades de la iglesia y que estuvo en los 7 ángeles o mensajeros de las edades. Es la misma voz que él oye, pero ahora no en las edades de la iglesia, sino arriba. En el cielo, la voz no cambió, pero la voz, ¿dónde estaba esa voz cuando él la oyó la primera vez? ¿Cuánto recuerdan en la primera edad de la iglesia? Detrás de él. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, usted puede ver que cuando primeramente Juan oyó esa voz, ¿la oyó dónde? En las edades de la iglesia detrás de él. Pero después ahora, cuando la vuelve a oír, cuando la oye en el cielo, entonces ya no está en las edades de la iglesia, sino que está arriba. Ahora vean ustedes que esa voz fue escuchada en las 7 edades de la iglesia a través de cada mensajero, pero fue escuchada aquí en las edades terrenales, en las 7 edades de la iglesia, que fueron 7 edades terrenales. Pero esa misma voz, luego de las 7 edades de la iglesia y luego de haber hablado a través de los 7 mensajeros, la próxima vez que esa voz es oída, ¿cuándo es? Primero, en las 7 edades de la iglesia fue oída a través de los 7 ungidos de Dios, de los 7 ojos de Dios que él tenía aquí en la tierra. Y eso eran los 7 mensajeros. Pero luego de los 7 ungidos que Dios tuvo aquí en la tierra, en las 7 edades de la iglesia, luego de esos 7 ungidos, de esos 7 mensajeros, luego de eso, la voz, esa misma voz, se vuelve a oír, pero no en las 7 edades de la iglesia. Entonces, para volverse a oír, tiene entonces que haber, ¿qué? Algún ungido a través del cual esa voz puede ser oída. Y aquí vamos a ver entonces cómo es escuchada esa voz después de haber hablado a través de los 7 ungidos, los 7 ángeles de las 7 iglesias. Ahora no habla ya más en las edades de la iglesia, sino que habla arriba en el cielo. Y vamos a ver cómo y a través de qué es que él habla, porque ya terminó el ministerio de los 7 mensajeros.
Pero Dios continúa hablando, pero fuera de las edades de la iglesia. Zacarías capítulo 4, verso 11 al 14 nos dice la manera en que Dios hablaría después que Él terminara de hablarla a través de los 7 ungidos. Después que termina de hablar de los 7 ungidos, ¿qué le queda a Dios para hablar? No se acabó todo. Le quedan 2 ungidos. Vamos a ver. Zacarías capítulo 4, verso 11 dice: hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora usted puede ver que después que Dios termina de usar a los 7 mensajeros, a los 7 ángeles de la iglesia, encontramos que después de eso, el ministerio que va después del ministerio de los 7 ángeles de la iglesia, el ministerio que va después de eso es el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de las 2 ramas de oliva, y es el ministerio de los 2 ungidos. Y como Dios no tiene y nunca ha tenido 2 mensajeros a la misma vez, cuando tuvo los 7 mensajeros, tuvo los 7 mensajeros, uno en cada lado. Y cada uno de los mensajeros fue ungido con ese Espíritu de Dios para ese tiempo. Y entonces cada uno estuvo separado el uno del otro. Pero para ese tiempo Dios promete que 2 ungidos, Él promete los 2 olivos en este tiempo a la misma vez. Y como Dios no tiene 2 mensajeros mayores a la misma vez, entonces tiene que colocar esos 2 ministerios mayores, esos 2 ministerios en un solo velo de carne, porque no hay otra forma para Dios obrar, porque de otra manera entonces Dios rompería el orden de su palabra. ¿Y cómo lo va a romper Dios ya terminando su labor? Es más bien un tiempo en que Dios confirma que Él no rompe su palabra, en que Él confirma que nunca ha tenido 2 profetas mayores a la misma vez, pero sí Dios ha tenido en otras ocasiones 2 ministerios mayores a la misma vez en un solo hombre. Eso lo vimos en Eliseo, que tenía una doble porción ministerial de profeta, una doble porción mayor. Tenía un ministerio doble de profeta mayor, o sea, 2 ministerios de profeta mayor en un solo velo de carne. Por lo tanto, entonces eso nos muestra que Dios nunca ha tenido 2 profetas mayores a la misma vez, pero sí ha tenido 2 ministerios mayores a la misma vez en un velo de carne. y cuando aparecen 2 profetas mayores en la escena, pues uno está terminando y el otro está comenzando. Así es que nunca los tiene ministrando a la misma vez. Y si están, como en el caso de Juan el Bautista y Jesús, uno empieza a decaer y el otro a crecer. Y eso fue lo que vio el cuarto Elías también. Él vio el ministerio del 7º mensajero, pero también vio que ese ministerio estaba en él, y luego también vio el ministerio doble que vendría después del ministerio del 7º mensajero. Y él dijo, y ese ministerio doble llega a venir estando yo aquí, a mí me conviene menguar y a él crecer. Eso fue lo que estaba diciendo cuando él habló de la venida del Señor, y dijo que cuando eso aconteciera, si él estuviera aquí, él menguaría
el ministerio del séptimo mensajero menguaría, y entonces el ministerio del Señor en su segunda venida, conforme al orden de su venida, con ese doble ministerio, crecería. Bueno, ahora ustedes pueden ver estas cosas de las cuales estamos hablando. Ustedes pueden ver todo esto, y fíjense, sigue diciendo, ahora después que él le mostró todo ese misterio de los 7 candeleros de oro, sosteniendo las 7 estrellas, y una peluca blanca sobre su cabeza, etcétera, sus pies como bronce, sus ojos como fuego, los símbolos, todo eso son símbolos. No es que van a ver al Señor con una peluca blanca literal, ni van a ver al Señor con los ojos como llama de fuego literal, todo eso son símbolos. Sigue diciendo, entonces oyó la misma voz, ¿qué? Hablando desde el cielo. Y él alzó sus ojos y vio una puerta abierta en el cielo. ¿Cómo usted entra? Por Cristo Jesús. Esa puerta única, un camino, ningún otro camino. Después que las edades de la iglesia terminan, después de eso, hay una puerta abierta en el cielo. Entonces, para entrar a una edad celestial, y solamente hay una puerta para entrar a esa edad celestial, y esa puerta es el Señor Jesucristo en su venida. No hay otra forma de entrar a esa edad celestial, no hay otra forma de entrar. Para entrar a las edades de la iglesia había que entrar por el mensaje de cada mensajero, y para entrar a la edad celestial hay que entrarla a través de esa puerta abierta. Cualquier hombre que sube en cualquier otra forma, el mismo es un ladrón y un robador. Y en la parábola del que subió y estuvo en la cena nupcial sin traje de boda, fue hallado culpable y atado y echado en las tinieblas de afuera. ¿Cuáles son las tinieblas de afuera? Echado, ¿a dónde? A la gran tribulación. Entonces usted puede ver que no hay otra forma de entrar sino a través de la manera que Dios ha establecido para hacerlo. Cualquier otra persona que suba a esa edad celestial y se meta allá, ¿se está metiendo dónde? Se está metiendo a la cena nupcial, o está entrando a las bodas y está metiéndose en el lugar de la cena sin vestido. Y al hacer eso, entonces luego de que todos los que están ordenados para entrar han entrado y tienen ya su vestido de boda, porque el vestido de boda lo reciben ¿dónde? En la misma puerta para entrar. Dice, ¿qué es eso? ¿Cuántos recuerdan la parábola? Seguro, ustedes que leen la Biblia, y él halló un hombre en la cena sin traje de boda. ¿Qué es eso? El esposo está en pie a la puerta y todos suben con una invitación. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo lo que el Padre me ha dado o ha invitado vendrá a mí. Ahí vienen, dan su invitación. El esposo vio que todos se veían iguales. Esa es una cosa bastante buena. Religión del Espíritu Santo. Entonces sigue diciendo, tiempo antiguo les hace a todos ser iguales, ahora sean ricos o pobres, siervos o libres, negros o blancos, masculinos o femeninas, todos son uno en Cristo Jesús. Y el esposo se paró a la puerta y recibió la invitación, puso la ropa a este individuo de manera que todos, el rico y el pobre, se vieran iguales. Esa es la manera que es en el reino de Dios. No hay individuos grandes e individuos pequeños, todos son uno en Cristo. Ahora, ¿qué piensan ustedes cuando el esposo retorna? Cuando el esposo, ¿qué? Retorna.
y ya un hombre sentado sin traje de boda. Dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? Y él se mantuvo callado, el hombre. Eso mostró que el individuo, de alguna forma, de alguna otra forma, además de la puerta, él vino por la ventana, él vino por una puerta trasera, y él le llamó amigo, reveló que era un miembro de iglesia. Amigo, ¿cómo entraste sin traje de boda? Ahora Jesús, él mismo dijo esto, y él llamó al portero, él dijo, atadle de pies y manos, y él fue echado a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el lamentar y el crujir de dientes. Esas son las propias palabras de Cristo, correcto. Él fue echado afuera. ¿Por qué? Eso probó que sin traje de boda, él había entrado de alguna otra manera, además de la puerta. Si él hubiera podido venir por la puerta, hubiera recibido un traje de boda. Ahora escuchen esto. Y entonces sigue hablando. Ahora, usted puede ver lo que significa todo esto en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Usted sabe que esto no será en el rapto literal, porque una persona, después que sea raptada literalmente y sea pasada allá para ser raptado literalmente, tiene que ser transformado. Y después que sea transformado y raptado literalmente y suba allá arriba, no lo van a echar para abajo. Porque para poder ser transformado y raptado literalmente y pasado a la otra dimensión, tiene que ser un predestinado, tiene que ser un escogido. Y entonces, ¿cómo lo van a echar para abajo después que suba? Esto nos muestra que estas cosas de esta parábola suceden estando nosotros aquí en esta tierra todavía. Y estas cosas se cumplen en lo espiritual. Por lo tanto, entonces, encontramos que habrá muchas personas en este tiempo que habrán subido y se habrán metido a la edad de la piedra angular y habrán metido a esa edad celestial por una ventana o por una puerta trasera. Una puerta trasera que es la puerta trasera, es la edad de la Odisea, la puerta de la edad de la Odisea. Y por la puerta de la edad de la Odisea no se puede entrar a la edad de la piedra angular. Porque para cada edad hay una forma para entrar a cada edad. Y era a través de la forma ordenada por Dios para esa edad. Los que iban a entrar en la primera edad tenían que entrar a través de qué, de la forma provista por Dios para ese tiempo. Y la forma provista por Dios para ese tiempo estaba en el apóstol Pablo. Y tenían que entrar a través de la manera que el apóstol Pablo señalaba para entrar a esa edad. Y así en la segunda edad, la forma de Dios era a través de la manera que Dios abrió para aquella edad, la puerta la abrió para aquella edad, y esa puerta era el mensajero de esa edad, con el mensaje de esa edad. Y no había otra forma para entrar a esa edad, sino a través del mensajero y del mensaje que tenía el mensajero. No había otra forma. Para entrar a la edad de Lutero, no había otra forma, sino Lutero y su mensaje. Para entrar a cada edad, el mensajero y el mensaje de esa edad. Por lo tanto, entonces, para entrar a la edad de la piedra angular no se puede entrar a través de una puerta trasera, de una puerta luterana, o la puerta del tiempo de Wesley, o la puerta de la edad pentecostal. No se puede entrar a través de ninguna de esas puertas, no se puede entrar a través de ninguna de esas formas, sino que cualquiera que se haya metido al mensaje de la edad del Hijo del Hombre, al mensaje de la edad de la piedra angular, sin haber entrado de la manera correcta, al final, y estamos en el final, al final, luego que todos los escogidos que se haya metido al mensaje de la edad del Hijo del Hombre, al mensaje de la edad de la piedra angular,
sin haber entrado de la manera correcta, al final, y estamos en el final, al final, luego que todos los escogidos ya han entrado de la manera correcta, luego hay un chequeo, y entonces luego de ese chequeo es encontrado que uno sin el traje de boda, y una persona en una visión o en una parábola representa un grupo de personas. Por lo tanto, ese hombre sin vestido de boda representa a todos aquellos que han entrado a la edad del Hijo del Hombre, a la edad de la piedra angular, pero han entrado como luteranos o como wesleyanos o como pentecostales. Siguen siendo ¿qué? Siguen siendo lo que eran. ¿Por qué? Porque entran no por la puerta que Dios abre, sino que entran por una puerta trasera, por algo que está en el pasado, por algo que ha quedado atrás, y entonces esa es la causa por la cual no tienen el vestido de boda, porque el tiempo de boda es en este tiempo final. Pueden tener la vestidura ya luterana o wesleyana o pentecostal, pero con esa vestidura no se puede participar de las bendiciones que hay ahí. Todos estos años pasados, la puerta ha estado abierta y la voz de Dios ha estado llamando a los escogidos, porque el libro de la vida ha sido abierto, el título de propiedad ha sido abierto y han estado siendo llamados todos los escogidos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y como ellos son la palabra, pues son llamados por la palabra. Ellos responden a la palabra. Por lo tanto, han estado siendo llamados, han estado oyendo la voz de Dios desde el cielo, no desde una edad terrenal, sino desde el cielo, desde una edad celestial. Así como Juan la oyó desde una edad celestial, luego que habían terminado las edades de la iglesia. Luego que ya Dios había terminado de hablar a través de los 7 mensajeros, luego Juan volvió a escuchar la misma voz, pero desde el cielo, y cuando lo oyó, miró hacia arriba, y una puerta abierta, y entró, subió, y entró por esa puerta, y eso representa a los escogidos, oyendo esa voz, la voz de Dios, y luego los escogidos entrando por esa puerta, recibiendo el vestido de boda, y sentándose ahí dentro, en esa edad celestial, esperando todas las bendiciones que Dios ha prometido para cada uno de nosotros en este tiempo en que nosotros estamos viviendo. Encontramos que en este tiempo es el tiempo en donde es pasada lista, como decimos nosotros, y son vistos aquellos que están representados por ese que no tenía el vestido de boda, son vistos ahí metidos, y le he preguntado cómo entraste aquí. Luego es dicho que son atados de pies y de manos y son echados a las tinieblas de afuera, en donde será el lloro y el crujir de dientes. Encontramos que tendrán que pasar por la gran tribulación, donde será el lloro y el crujir de dientes por haber entrado por una puerta trasera en vez de haber entrado por la puerta del frente, por la puerta que estaba abierta para entrar en ese tiempo. Ahora encontramos que eso es lo que sucede en este tiempo. Muchas personas
muchas personas que no entraron en este tiempo por la puerta abierta en el cielo para recibir la vestidura de boda y estar seguros ahí arriba, han de recibir la triste noticia de que serán echados afuera y echados atados de pies y de manos para la gran tribulación. Por lo tanto, sabemos a través de la Escritura, a través de esta parábola y de la explicación que da el cuarto Elías con relación a esta parábola, que todas estas personas han de darse cuenta que tendrán que pasar por la gran tribulación por haber rechazado ¿qué? La manera provista por Dios para entrar en este tiempo. Quiero leer por aquí algo muy importante. Ellos no van a ir para la gran tribulación así por no haber hecho nada, sino por haber hecho lo que no debieron hacer, por incrédulos. Página 72 del mensaje Preguntas y Respuestas, número 3. Página 72 nos dice el cuarto Elías. Muy bien, la novia no necesita purificación alguna. Ella ya está purificada. Y los que están muertos allá en el pasado, ellos nunca recibieron la luz que ha recibido esta iglesia aquí arriba. La luz que ha recibido esta iglesia aquí arriba. Ellos vivieron bajo su justificación, santificación, de esa forma, y así sucesivamente. Vivieron a la luz, vivieron en la luz que tuvieron. Vivieron en la luz que tuvieron. Quizás en una manera ellos padecieron y lo que sea por lo cual pasaron y sus persecuciones. Pero ahora, en este tiempo del rapto como este, ¿ven? Tendrá que venir un tiempo ahora que esta novia, que rechaza la cabeza de la novia, tendrá que padecer por su rechazo, porque el Evangelio no le fue simplificado en el pasado, como les he simplificado a ustedes hoy. ¿Ven? Ustedes lo ven tan simplificado. De hecho, han tenido todos esos años y ejemplos. Los sellos abiertos, la edad de las iglesias expuestas y todo de esa forma. Es tan simple que no lo puedes perder, ¿ven? Y entonces, si lo rechazas completamente, solo hay una cosa a hacer. ¿Y es cuál? Padecer por ello en la gran tribulación. Los que rechazan ¿qué? La piedra angular. ¿Y la piedra angular qué es? La cabeza de la iglesia. La piedra angular, la cabeza de la iglesia es ¿quién? Cristo, viniendo en su venida en este tiempo final. Y los que rechazan la venida del Señor en este tiempo, ¿qué les pasará? Tendrán que padecer por rechazar la venida del Señor, por rechazar la piedra no cortada de mano, por rechazar la cabeza, la piedra angular, la piedra de cabecera. Por lo tanto, esa será la causa para estas personas pasar por la gran tribulación, luego que creían que estaban seguros arriba, pero habían rechazado ¿qué? Entrar por la puerta. Había rechazado, y la puerta es ¿quién? La puerta es el Señor, la puerta es Cristo, la puerta es el Señor en su segunda venida.
al rechazar la puerta, al rechazar entrar por la segunda venida del Señor, eso hace que ellos tengan que pagar las consecuencias de rechazar la segunda venida del Señor, así como los judíos tuvieron que pagar las consecuencias de rechazar la primera venida del Señor. Y las consecuencias de haber rechazado la primera venida del Señor fue que ellos fueron perseguidos, fueron dispersados por todas las naciones y fueron masacrados en las diferentes naciones. Y vemos las terribles persecuciones por las cuales tuvieron que pasar. Hitler, Mussolini, Stalin y todas estas gentes hicieron estragos de los judíos. Usted puede ver entonces que por ellos haberla rechazado, la piedra angular, la piedra de cabecera, ellos tuvieron que pagar por eso. Pero encontramos luego en el quinto sello que ellos fueron cegados, y entonces al ser cegados, ellos luego cuando pasaron al otro lado se dieron cuenta que habían rechazado a su Mesías, y entonces le fue dado vestiduras blancas. Le son dadas allá vestiduras blancas porque ellos entonces reconocen el error que cometieron. Y así también aquellos allá tipifican las vírgenes fatuas de acá, las que no se perderán, pero que rechazaron la piedra angular, y por esa causa entonces tienen que pagar con sus propias vidas, tienen que ser masacrados, tienen que morir, así como los judíos del quinto sello murieron a través de las edades pasadas, siendo masacrados porque su sangre, la sangre de aquel justo, fue sobre ellos. Eso fue lo que ellos pidieron, y entonces eso fue lo que se cumplió. Ahora encontramos que la misma cosa se repite en este tiempo final, y eso es lo que aparece ahí en la palabra de Dios. Por lo tanto, entonces usted se encuentra que esas cosas serán de esta manera. Encontramos que el cuarto Elías nos dice que esas vírgenes fatuas son personas muy buenas, son personas muy buenas, esas vírgenes fatuas que serán salvas, pero que rechazaron la piedra angular. Quiero leerle por aquí algo para que usted vea todas estas cosas. Página 481 de los sellos dice: ahora hallamos que estos fueron los tres propósitos en la apertura del sexto sello. En la apertura del sexto sello, primero, las vírgenes fatuas tienen que pasar por el tiempo de la tribulación para ser purificadas. Ellas tenían que ser purificadas del pecado de incredulidad por haber rechazado el mensaje. Esto se hizo pues en el tiempo de la tribulación, y vemos que esto culmina en el capítulo 7 de Apocalipsis, entre el capítulo 6 y el 8. Ellas allí ya están purificadas y les fue dada una ropa blanca a cada una. Ahora, esto no es la novia, sino la iglesia. Son gente pura y buena que quizás no tuvieron la oportunidad de recibir el mensaje, o que de alguna manera fueron cegados por estos falsos profetas y no tuvieron la oportunidad. Sin embargo, son sinceros de corazón y Dios conoce sus corazones, y aquí es donde fueron purificados. Ahora usted puede ver que la causa de ellos rechazar el mensaje y de ellos no haber entrado por la puerta correcta y de ellos haber rechazado la piedra angular, la cabeza
de la iglesia, la cabeza del cuerpo, el cual es Cristo en su segunda venida. La causa es o que el mensaje no les llegó a ellos por alguna causa, o que los falsos ungidos les dijeron, eso es del diablo, ese mensaje es del diablo, no crean eso. Y entonces ellos, siendo pastoreados por esos falsos ungidos, entonces dijeron, bueno, mi pastor dice que eso es del diablo, así es que yo no lo puedo recibir. Y no saben que sus pastores, que le dijeron y les dicen que eso es del diablo, son entonces señalados por la palabra de Dios como ¿qué? Como falsos ungidos de este tiempo final. Un falso ungido es un falso Cristo. Porque un verdadero ungido es un verdadero Cristo. Porque el Cristo lo que quiere decir es el ungido. El Cristo lo que quiere decirle es el ungido. Entonces, si hay un Cristo verdadero, si hay un verdadero ungido, entonces también hay falsos ungidos, que son falsos Cristos. Y esos falsos Cristos son entonces los que le dicen a esas personas que ese mensaje que trae ese verdadero ungido, que ese mensaje es del diablo, y entonces cuando esas personas creen lo que les dicen esos falsos ungidos, entonces creen lo que les dicen esos falsos ungidos, rechazan lo que dice el verdadero ungido, y al rechazar entonces son culpables de incredulidad. Son incrédulas ¿a qué? A la palabra, al mensaje del verdadero ungido. ¿Por qué? Porque han creído una enseñanza falsa, la enseñanza de los falsos ungidos. Porque la diferencia entre entre el verdadero ungido y los falsos ungidos, la diferencia es la enseñanza. Entonces, la enseñanza de la palabra ahí es que está la diferencia. Entonces, vea usted lo que significa ser un ministro en este tiempo. Un ministro en este tiempo significa que sea del lado verdadero o del lado contrario, o que sea de los falsos ungidos, o que esté al lado del verdadero ungido. Por eso es que un ministerio en este tiempo, ser ministro en este tiempo no es cualquier cosa, como decimos nosotros. No es cualquier cosa lo que hay sobre los hombros de los ministros de este tiempo, es algo muy delicado. No puede ser nada más que una cosa de dos cosas que se puede ser. Pueden ser lo verdadero o falso. Pueden estar del lado verdadero o del lado falso. Entonces, encontramos que en este tiempo, todos los ministros estarán siendo señalados por la palabra de Dios, o del lado de Dios, o del lado del diablo. No hay un lugar intermedio en este tiempo. Nunca lo ha habido tampoco. Por lo tanto, entonces, encontramos en esta hora que también muchas personas, muchos ministros, serán señalados por la palabra de Dios como falsos ungidos, y aún ellos mismos se darán cuenta de que son falsos ungidos. Recuerden que muchas personas, muchos ministros en los tiempos pasados, los cuales fueron falsos ungidos, se dieron cuenta a lo último de que eran falsos ungidos. Y en este tiempo final encontramos que muchos falsos ungidos se darán cuenta que son falsos ungidos. Pero también encontramos que un grupo de ministros fieles a la palabra de Dios
en este tiempo estarán al lado de la palabra de Dios para este tiempo, estarán al lado del verdadero ungido de Dios para este tiempo, estarán al lado de Dios en esta hora y serán señalados por Dios como ministros de esta tercera dispensación. Serán entonces reconocidos por Dios y a través de la palabra de Dios ellos tendrán, podríamos decir, el elogio de parte de Dios, de ser señalados y de ser reconocidos por el mismo Dios como ministros de Dios y como instrumento de Dios para esta hora en que nosotros estamos viviendo. Encontramos entonces que en esta hora en que nosotros estamos viviendo todas estas cosas deben tomar lugar. Encontramos que todos los que son del Señor son llamados aparte y los que no son del Señor entonces estarán con los falsos ungidos. En esta hora grandes cosas han estado pasando en el campo espiritual, ya que en el campo espiritual es que Dios dijo que habría de estar cumpliendo todas estas cosas que se han estado cumpliendo en este tiempo en que nosotros estamos viviendo. Encontramos en esta hora que los ángeles caídos de este tiempo, encontramos que son, fíjese, los luteranos, los wesleyanos, los católicos, los pentecostales, todos esos fueron los ángeles para aquellos tiempos, fueron ángeles para aquel tiempo. Usted sabe que fueron ángeles que fueron formados o creados por Dios. Es lo mismo que fue en la caída del diablo con los ángeles que estaban al lado de ese gran arcángel Luzbel. Encontramos que aquella caída vuelve a repetirse, pero acá entre seres humanos. Encontramos que el diablo o Luzbel cayó y con él todos los ángeles que estaban bajo su dirección cayeron con él. Entonces vinieron a ser ángeles caídos y la batalla que se comenzó en el cielo vino a ser la batalla que se continuó aquí en la tierra y dio comienzo aquí en la tierra. Luego encontramos que comenzaron las edades de la iglesia y también podríamos llevarlo más atrás al Edén, y allá encontramos que Dios hizo al hombre y luego le hizo una compañera y ellos eran con una naturaleza muy diferente a como son hoy los seres humanos. Encontramos que ellos estaban bien y que ellos estaban en una etapa o en una esfera celestial, pero ellos cayeron de esa condición celestial. Ellos cayeron por tierra porque el diablo se metió y los hizo caer. Encontramos entonces que ellos vinieron a ser seres caídos. Luego encontramos las edades de la iglesia y la misma forma se repitió en las edades de la iglesia, y en el concilio de Nicea allí cayeron los primeros ángeles espirituales. ¿Ve? Encontramos que cayeron allí, y entonces luego cada edad de la iglesia vino, y después de un tiempo, cuando el mensajero se fue y los escogidos de ese tiempo se fueron, entonces vino al diablo, se metió y organizó las cosas de esa edad, las organizó, hizo una organización, y cuando hizo una organización, entonces las gentes
que entró en esa organización vinieron a ser ¿qué? Ángeles caídos. Así pasó también en el tiempo de Lutero. Vino Lutero con el mensaje y vinieron a ser ¿qué? Ángeles de Dios. Entonces, luego cuando Lutero se fue y los escogidos de ese tiempo se fueron, murieron, luego vino el diablo y hizo una organización de la edad luterana, y entonces sacó ¿qué? Sacó la religión luterana, y entonces vinieron a ser entonces ¿qué? Ángeles caídos. Luego vino Wesley y los escogidos fueron llamados en ese tiempo, y luego que se fueron Wesley y los escogidos, entonces el diablo entró y organizó la cosa, organizó todo, y entonces todos los que entraron en esa organización vinieron a ser ¿qué? Ángeles caídos. Luego vino la edad pentecostal, vino el mensaje para ese tiempo, y entonces los escogidos fueron sellados, y después de eso se organizaron y vinieron a ser ¿qué? Ángeles caídos. Luego de todo eso, entonces Dios, en este tiempo en que estamos, Dios tiene este tiempo para obrar de cierta manera, y encontramos que el diablo entonces recoge todos estos ángeles caídos ¿para qué? Para formar un solo grupo, pero todos son ángeles caídos. Por lo tanto, entonces encontramos que cuando Jesús murió, fue y predicó a las almas encarceladas que fueron rebeldes en el tiempo de Noé. Encontramos también que estos ángeles caídos fueron encarcelados, y unos ángeles caídos ahí fueron encarcelados en regiones de oscuridad. Encontramos que en este tiempo todos estos ángeles caídos que vienen a ser ahora las denominaciones católicos, luteranos, wesleyanos, pentecostales, todos ellos cayeron, y al caer, ¿a dónde cayeron? Cayeron por tierra. Ellos fueron echados por tierra y fueron entonces encarcelados en la quinta dimensión. Entonces, en este tiempo, el diablo reúne o está reuniendo, ¿qué? Está reuniendo todos sus súbditos. Él está reuniendo todas las religiones. Entonces, al estar haciendo eso, entonces ahí es que se cumple lo del caballo amarillo, que es ¿qué? Un poder en este tiempo, un poder del diablo, que es poder en este tiempo, un poder del diablo que se manifiesta en este tiempo con esos colores mezclados, con poder político, poder religioso y poder demoníaco, todo eso mezclado para formar ese caballo amarillo. Y el jinete que cabalgue ese caballo tiene por nombre muerte, y muerte es separación eterna, o sea que los que entren en esa unión, los que entren en ese ambiente de ese caballo amarillo, los que sigan a ese caballo amarillo, los que pertenezcan a ese caballo amarillo, a ese poder, entonces la muerte espiritual, la separación eterna de Dios, le sigue a este caballo. Por lo tanto, a la gente que se unan, le seguirá separación eterna, o sea, que ellos entonces
no vivirán eternamente, sino que ellos mueren, ellos son separados de Dios y luego son echados al lago de fuego, luego del juicio final, y después de algún tiempo, quizás miles o millones o billones de años, después de eso, ellos desaparecen, como si nunca antes hubieran existido. Pero ya fueron separados de Dios. Al ser separados de Dios no tienen entonces vida eterna, porque donde único hay vida eterna es en Dios. Al estar separados de Dios, al tener muerte espiritual, entonces no tienen vida eterna. Por lo tanto, vivirán por un tiempo, pero dejarán de existir en algún tiempo. Ahora encontramos, quiero leerla aquí, ya que ustedes saben que no le estoy diciendo nada de mí mismo, sino que lo que le estoy diciendo es lo que dice el cuarto Elías, que fue un profeta vindicado. Y como él está hablando de estos ángeles caídos, que son los ángeles caídos que vinieron a existencia en las edades de la iglesia, por lo tanto les voy a leer aquí en la página 73 del mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado. Nos he dicho, noten, en estos últimos días Lucifer le está haciendo las mismas cosas. ¿Lo pueden ver? El diablo está haciendo las mismas cosas, edificando una iglesia híbrida, formada de miembros híbridos, los cuales son híbridos por el conocimiento que ha suplantado a la palabra, produciendo un hombre intelectual en vez de un hombre renacido, y está construyendo un reino intelectual. Así como el reino de Dios está entre nosotros, el reino del diablo está en esta tierra también. El cual será de mayor esplendor que el pequeño rebaño de Cristo. ¿Quiénes han hecho esto? Son ángeles caídos. No dice la Biblia que fueron ángeles caídos los que pusieron atención a Lucifer, en lugar de poner atención a Cristo, al cual antes pertenecían. ¿No es así? Ahora escuchen muy bien, escuchen bien. Ahora, siendo ángeles caídos, ¿qué clase de ángeles eran? Luteranos, wesleyanos, católicos, pentecostales, los cuales no se mantuvieron firmes en su primer estado, como aquellos ángeles antes han caído en organizaciones como el baluarte principal de Lucifer allá en Nicea. ¿Y qué han hecho? Han organizado una gran asociación ecuménica de ministros para así edificar una imagen a la bestia, como lo enseña la Biblia, y están edificando una economía cristiana, la cual cerrará las puertas de esta iglesia y otras semejantes. ¿Ven cómo obra Lucifer? Ahora, usted puede ver entonces cómo entonces el diablo está moviéndose en este tiempo, pero también usted puede ver cómo Dios está moviéndose en este tiempo. Usted puede ver cómo el reino del diablo ha estado estableciéndose en esta tierra, pero también usted puede ver cómo el reino de Dios ha estado siendo establecido en esta tierra. Usted puede ver entonces el rebaño del diablo, pero también puede ver el rebaño de Cristo. Usted puede ver entonces también que el reino de Lucifer es de mayor esplendor que el reino de Cristo, que el reino de Dios, aquí en esta tierra. Queremos llegar a algo, y queremos llegar a algo rapidito en esta mañana. Vamos a seguirle aquí entonces en otro mensaje titulado Almas encarceladas hoy. Todo esto tiene que ver con almas encarceladas hoy. Todos esos ángeles caídos tienen que ver con almas encarceladas hoy.
Ahora aquí nos dice, en la página 35 del mensaje Almas encarceladas hoy, dice, Jesús dijo, muchos vendrán en aquel día y dirán, he hecho todas estas cosas. Aquellos comieron el maná en el desierto, pero Jesús dijo, todos están eternamente separados, están muertos. Eso significa separados por la eternidad. Perecieron allí mismo en el desierto. Acuérdese de Hebreos 6. Aquellos que en una ocasión conocieron la verdad y luego rechazaron caminar en ella, para los tales no hay más arrepentimiento. ¿Ve usted? Son creyentes fronterizos. Cuando la verdad es presentada a una persona por última vez y rechaza recibirla, entonces, según el libro de Hebreos, no hay nada en todo el mundo que lo pueda salvar. El libro de Hebreos, no hay nada en todo el mundo que lo pueda salvar. No hay más recursos, no hay arrepentimiento, no hay redención, ni nada. Están separados eternamente. Así dice la Biblia. Solamente esperando el juicio ardiente y terrible que también devorará al adversario. Y cuando la verdad del Evangelio ha sido probada y completamente vindicada, y alguien se da la media vuelta y se aleja de ella, entonces ya no hay esperanza alguna. Este es el fin. Es horrible, pero lo tengo que decir. Recuerden, los ángeles que no guardaron su dignidad han sido puestos en esa prisión y en esas tinieblas donde el mundo está caminando ahora mismo, donde no hay arrepentimiento. Ahora usted puede ver entonces a dónde han sido colocados esos ángeles caídos. ¿Dónde? Han sido colocados en prisión y en esas tinieblas donde el mundo está caminando hoy mismo. ¿Y dónde el mundo está caminando hoy? En la quinta dimensión, porque la quinta dimensión se ha abierto para el mundo gradualmente y están metidos en la quinta dimensión, y ahí mismo han sido aprisionados esos ángeles caídos que no guardaron su dignidad. Entonces, al no guardarla, han sido aprisionados en la quinta dimensión. Por lo tanto, entonces, el infierno está sobre la tierra hoy en día. La quinta dimensión está sobre la tierra hoy en día. Por lo tanto, entonces, la tercera etapa tiene que ver con ¿qué? Con la predicación a ángeles caídos, a almas encarceladas ya. Entonces, será la tercera etapa, la predicación de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para darle a conocer a ellos que no guardaron su dignidad, que cayeron como cayeron los ángeles que siguieron y pusieron atención a Lucifer. Ellos también pusieron atención a Lucifer y cayeron en organizaciones, cayeron en denominaciones, cayeron y fueron entonces encarcelados en la quinta dimensión. Y son entonces aprisionados en esas tinieblas en donde el mundo está caminando hoy en día. Así es que usted puede ver entonces la predicación a almas encarceladas, lo que será visto. Por eso es que usted puede ver cómo últimamente se ha estado moviendo el mensaje fuera de nosotros. Pero primero fue a nosotros, luego se mueve para las vírgenes fatuas y también se mueve ¿para quién? Para los perdidos que no pueden ser salvos. Por lo tanto, el mensaje que nosotros hemos estado oyendo será oído por las vírgenes fatuas y también el mundo lo escuchará. Así es que dejamos eso, que Dios lo encamine de la manera que Él ha prometido encaminarlo. Lo más que nos interesa a nosotros es la parte que nos toca a nosotros, la parte del mensaje para nosotros. Y en cuanto a la parte para las vírgenes fatuas y para los que no pueden ser salvos, pues lo que Dios nos dirija a hacer para que el mensaje llegue hasta ellos, lo haremos conforme al plan de Dios, porque el mensaje tiene que llegar, porque es la tercera etapa que se movió para nosotros primero
pero después se mueve para las fatuas y para los perdidos eternamente. Y por eso es que podemos ver cómo, así como estuvo haciendo un impacto grande en nuestras vidas, cuando esta tercera etapa comenzó a moverse para nosotros y ha continuado moviéndose, vemos que ha sido algo por dentro que no podemos explicar, pero que de una forma milagrosa nosotros pudimos ver el mensaje. Pero fue Dios el que abrió nuestros ojos espirituales. Fue Dios el que lo hizo todo. No somos nosotros los que buscamos a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Ahora usted puede ver entonces como últimamente, principalmente en el año 77 y este año 76, 78, usted puede ver cómo Dios ha estado moviendo esta tercera etapa para la fatua, aún para Israel y también para los perdidos que no podrán ser salvos, pero que tendrán que oír. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo por delante, porque Dios no obra a menos que no sea a través de hombres. Por lo tanto, habrá gente aquí en la tierra a través de los cuales Dios hace esa obra que Él ha prometido hacer en este tiempo. Y nosotros decimos a Dios presente en esta hora: si te servimos para algo, aquí estamos. Para eso fue que fuimos dedicados. Y yo creo que ya Dios ha empezado a obrar de una manera maravillosa. Perdón. Y estas cosas Dios las seguirá moviendo hacia adelante, porque Dios hará que estas cosas sean entendidas así como nosotros las entendimos. Pero todo depende de Dios. Ahora fíjense, cuando la Escritura dice Dios vela por su palabra para ponerla por obra, fíjense, una escritura tan sencilla como esa, usted encuentra que cuando Dios pone por obra su palabra, es cuando Dios, esa palabra que Él prometió cumplir, cuando Dios viene y la cumple en carne humana, eso es que Dios poniendo por obra su palabra que Él prometió, su palabra que Él habló. Cuando vino cada uno de los profetas del pasado, era que la palabra de Dios puesta por obra, cumplida en carne humana y manifestada a través de carne humana. Cuando vino Jesús, era la palabra de Dios puesta por obra. Cuando vinieron los diferentes mensajeros de las edades, era la palabra de Dios sobre la cual Dios estaba vigilando para ponerla por obra cada parte en el tiempo correspondiente. Cuando vino